El día de hoy les voy a hablar otra vez de Donkey Kong, pero no del Bonanza. Les voy a hablar del juego del macaco más olvidado de la historia. Me refiero a Donkey Kong 3, pero para ello vamos a ponernos en contexto. En 1983, Nintendo se había convertido en una de las empresas más importantes de la industria gracias al éxito que tuvo con las arcades de Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Es por ello que para seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro, Nintendo solicitó a su estrella en ascenso, me refiero a Shigeru Miyamoto, que desarrollara la tercera entrega para Donkey Kong. Así que comenzamos con las curiosidades de Donkey Kong 3. ¡Let's play! Número 1. Una vez iniciado el proyecto, Shigeru Miyamoto sabía que ya no podía utilizar otra vez a Mario, pues este se había funado en la segunda parte. Bueno, al menos eso nos muestra el juego de Donkey Kong Jr., pero lo que en verdad pasó es que Miyamoto también estaba desarrollando un juego protagonizado por Mario a la par del desarrollo de Donkey Kong 3, por lo que se decidió apartar a Mario para darle identidad propia y para no confundir a los consumidores con dos arcades donde apareciera Mario. Es por ello que para esta entrega Miyamoto presentó un nuevo protagonista llamado Stanley, el cual tenía un diseño totalmente original y nunca antes visto, pues tenía una nariz redonda y pronunciada, un overol rojo, una camiseta azul y un bigote, y una cara totalmente lampiña. Prácticamente Stanley era un Mario sin mostacho. Nada más que chequen el nivel de creatividad que tenía Nintendo en aquellos años. Curiosamente, para el port que se hizo de Donkey Kong 3 para el NES, Nintendo cambió el diseño de Stanley para que no pareciera un clon de Mario sin bigote. Por ello le puso un overol blanco y le pintó el cabello de azul. Todo esto para que se note que son bien originales. Número 2. Para la idea principal del juego, Miyamoto tuvo lo que llamamos un éxtasis espiritual multiversico, pues se le ocurrió la idiota de que Donkey Kong, nada más por ser troll, quisiera destruir el invernadero del buen Stanley. Por ello, el macaco le pegaría a varios avisperos para invocar hordas de toda clase de gusanos, chinches y alimañas con el objetivo de destruir el invernadero de Stanley. Por su parte, el Mario sin mostacho, es decir Stanley, utilizará un flameante y poderoso insecticida para defenderse de las grotescas alimañas y para perfumar los glúteos de Donkey Kong, provocándole al macaco así una urticaria cutánea que le arderá hasta los pelos de la nariz y por ello lo hará escapar de su invernadero. Sé que suena un poco bizarro, pero esa es la mecánica de Donkey Kong 3. Tal vez por ello el juego no obtuvo buenas ventas, aunque muchos datos sugieren que realmente lo que afectó a Donkey Kong 3 no es que fuera tan extravagante, no, sino que se lanzó en los años donde casi desaparece la industria de los videojuegos. Yo digo que fue una mezcla de todo, porque durante ese mismo año también salió el arcade de Mario Bros. Y a pesar de la crisis mundial, obtuvo ventas muy altas. Número 3. La música de Donkey Kong 3 la creó Hirosaku Tanaka, quien compuso 3 melodías. La primera fue un remix de la canción del Avispón Verde, la segunda fue una canción de estilo tropical y la tercera fue una canción guapachosa para cuando Stanley usa su insecticida más potente. Antes de que saques tu lado crítico, ya sé que la canción del Avispón Verde realmente se llama El vuelo del abejorro y fue compuesta por el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, y de hecho, una de las mejores interpretaciones de esa melodía fue hecha por el trompetista mexicano Rafael Méndez. También este interludio es conocido para los hermanos de España como El vuelo del moscardón. Número 4. A pesar de las discretas ventas que obtuvo Donkey Kong 3, Nintendo no se rindió y trató de publicitar con todas sus fuerzas al juego. Para ello, desarrolló el sistema Game & Watch de la serie Versus, que permitía a dos jugadores enfrentarse en una batalla de insecticidas. Un jugador maneja a Stanley y el otro a Donkey Kong, y ganará quien mueva las abejas al lado de su oponente para hacer que éstas lo piquen. Si quieres probar el juego, está disponible en Game & Watch Gallery de Game Boy Advance, pero en vez de Stanley aparecerá ni más ni menos que Mario. Número 6. Durante aquellos años, Nintendo era muy flexible para portear sus juegos a otras plataformas. Es por ello que se dio el permiso de su juego para que Hudson Soft porteara Donkey Kong 3 a varias PCs de la época como la NEC PC 8801 y la Sharp X1. Pero esta versión, titulada como Donkey Kong 3 The Great Counterattack, tiene diferencias muy marcadas con la versión de arcade, pues aquí Stanley no puede brincar y solo puede moverse de izquierda a derecha, y el formato es parecido más a un juego de naves como Galaxian. Otra cosa única de esta versión es que los niveles están adornados con 20 fondos diferentes que van desde un puente, una pirámide, hasta una vista del planeta Saturno. Una curiosidad de este port es que durante décadas nadie pudo jugarlo porque nadie parecía tener una copia del juego. Se sabía que se había lanzado por los registros de varias revistas y publicaciones, pero nadie lo había visto.
Todo esto sucedió hasta que en el año 2017, casi 34 años después de lanzarse, un usuario lo puso en una subasta en el portal de Yahoo Japón. Finalmente, se confirmó la existencia del juego y lo mejor es que 2 meses después de haberse subastado, el juego apareció disponible en internet para poderse jugar. Número 7. Stan Lee tuvo su debut y despedida en Donkey Kong 3 porque el protagonista nada más no pegó y a lo más que aspiró en su carrera fue a convertirse en un trofeo de Smash Bros. Melee y en un espíritu de Smash Bros. Ultimate. De ahí en fuera nunca ha vuelto a aparecer en algún juego de Nintendo y tampoco se le ha mencionado en algún juego de Donkey Kong o de Mario. Durante muchos años existió el rumor de que Stan Lee era el primo de Mario, pero esto no pasó a ser más que un rumor creado por los fans. Número 8. Durante 1983 y 1984 se produjo una caricatura conocida como Saturday Supercade, la cual era protagonizada por los personajes de arcade más populares del momento como Donkey Kong, Frogger, Q*bert, entre otros. Y en un capítulo conocido como Greenhouse Gorilla, aparece el olvidado Stan Lee, quien apoya a Mario y Pauline en perseguir a Donkey Kong. Curiosamente, el diseño de Mario es menos que horrible, pues está basado en el arte del primer Donkey Kong. Curiosamente, en esta versión Pauline es rubia, justo como en el arcade, y por su parte Stan Lee tiene un diseño idéntico al que tiene en el juego, y ahí se nos revela que el protagonista de Donkey Kong 3 era bastante chaparro, comparado con Mario y Pauline. Si quieres ver esta caricatura, todos los capítulos están disponibles en YouTube, aunque están solamente en inglés. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? ¿Te gustaron? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que cada vez que suba un video YouTube te lo notifique. Síguenos en Retrus Gamer y yo soy Daniel X2. Let's play.